Qué cantidad, pero qué cantidad de publicidades, invitaciones, promociones que hay para nosotros, los varones, desde las redes, desde los barrios, desde los comedores, desde los merenderos, para que reflexionemos sobre nuestra masculinidad. Y me pregunto a veces si esto hubiera sido posible, si no fuera gracias a los colectivos de mujeres y de disidencias que tanto lucharon para que se visibilice eso que llamamos masculinidades hegemónicas, ¿no? Porque hoy podemos hablar de otras masculinidades y yo diría, bueno, cuidado, porque cuando hablamos de otras masculinidades, también depende de qué lado te pares, podés estar dentro de una masculinidad hegemónica, una masculinidad tóxica o una masculinidad más sensible. Vos sabés que hace poco me enteré, trabajando con un grupo de varones, en un grupo con Panamá y con Costa Rica, virtual, por supuesto. Eso es lo que nos dejó la pandemia también, ¿no? A veces de laburar desde la virtualidad. Vos sabés que me enteré que en el año 1842, el hijo de Alejandro Dumas, ¿no? Nada más ni nada menos que ese gran hombre de la pluma, era médico y se dedicaba a todo lo que tenía que ver con la neumonología. Y vos sabés que este médico llamaba a los varones que por sufrir tuberculosis tenían fragilidad, tenían algún tipo de problema en cuanto a sostener la fuerza, cuadro feminista. Vos sabés que esa palabra después salió de la medicina y se transformó en una bandera de lucha, porque lejos de ser pensada como una fragilidad o como una debilidad, fue pensada como una fortaleza y fue pensada como un movimiento que a lo largo del tiempo, desde la Revolución Francesa hasta ahora e incluso antes y con todas las variables que pueda haber, nos pone en jaque que no tenemos problema con ser varón, sino con el tipo de masculinidad que ejerzamos, con el tipo de masculinidad que llevemos adelante. ¿Por qué estamos necesitando reunirnos para repensarnos? Porque era hora de pensar que no somos los dueños del espacio público, que no somos dueños de los niños, ni de las mujeres, ni... Vos sabés que qué parecido a una violación la colonización, ¿no? Hay mucho de nuestras culturas originarias que tenían que ver con pensar al hombre y pensar a la mujer de una manera tan equitativa, con tanta paridad, pero Europa siempre necesitó salir, siempre necesitó invadir. Y con esa invasión, el robo, las privatizaciones, el robo del oro para construir la cantidad de catedrales y de duomos que cuando vos vas a Europa conocés, que son hermosas y disfrutalas. Pero volviendo a las masculinidades, ¿no? Pensá que en el origen de todas esas situaciones de colonización hubieron conceptos que ubicaban al varón como el dueño y el promotor de cualquier acción histórica y de cualquier acción política. Por eso te decía que la deconstrucción no es una explosión, es la manera de repensar cómo se constituyeron los varones en eso que se dio en denominar género. El género como esa conducta, eso que se espera de alguien que nace con determinado órgano genital. Y ahí te va a surgir incluso la idea de que alguna vez escuchaste sexos opuestos. Y también seguramente escuchaste sexo débil y sexo fuerte. Creo que es complicado.
porque yo me pregunto si hay un sexo fuerte y un sexo débil, o si hay un sexo que ha sido dominante y un sexo al cual no se le ha permitido y se lo ha debilitado constantemente. Las mujeres nunca fueron sexo débil. Se intentó debilitarlas, impidiendo que estudien, impidiendo que puedan acceder a los mismos privilegios que los varones, al punto que hoy todavía seguimos hablando de deconstrucción, seguimos hablando de femicidios, seguimos hablando de la posibilidad de pensar nuestras acciones y paralelamente a esto aumentan la cantidad de muertes hacia niños y hacia mujeres. Nietzsche decía en La voluntad de poder que cuando alguien tiene poder, no solamente lo quiere conservar, sino que lo quiere incrementar y no lo quiere en ningún momento ceder. ¿Qué sería la deconstrucción? ¿Qué serían otras masculinidades? Otras maneras de pensar el ser varón en estos tiempos. Una manera de pensar cómo podemos dirigirnos hacia niñes, hacia mujeres, hacia otros varones, sin ese mandato de tener que estar constantemente demostrando la fuerza y constantemente el dominio para reafirmar quién somos. Y reafirmar quién somos desde la violencia. Y eso genera una situación de tensión absoluta. Vos sabés que, por ejemplo, hay un material que yo muchas veces utilizo en los grupos que se llama emocionario, que es un diccionario de emociones. Y vos sabés que la mayoría de los varones tenemos un vocabulario muy corto para nombrar estados de ánimo. La medicina le llama alexitimia, pero no importa cómo lo querés llamar vos. El tema es que pareciera ser que los varones no debemos mencionar demasiadas emociones, porque si hay algo que constituye la virilidad, es la potencia, ¿no? Y hoy por hoy, cuando empezamos a hablar de otras masculinidades, cuando empezamos a hablar de nuevas masculinidades, lo que estamos pensando es que no tenemos que dar por sentado que ante una separación de una pareja siempre los hijos tienen que quedarse con la madre, que siempre que se enferma un hijo no necesariamente tiene que faltar la madre al trabajo, que la tarea de cuidados es compartida y por sobre todas las cosas tenemos que empezar a comprender que del mismo modo que aprendimos a ser violentos, a generar una actitud de violencia y de sometimiento, podemos desaprenderla. Pero desaprenderla no desde la razón, no desde lo intelectual solamente, porque yo te podría recitar libros que hablan sobre el tema. El tema es cómo sentirlo. El tema es que si vos sos alguien que está trabajando en un bar y estás sirviendo la mesa en un bar y te piden una gaseosa y una cerveza, ¿por qué si quien te pidió la cerveza fue una mujer se la das a un varón? ¿Por qué siempre la cuenta se la das al varón? ¿Por qué en la cola del colectivo le seguís cediendo el paso a una mujer que no tiene ningún impedimento para subir? Claro, porque las mujeres y los niños primero ante una catástrofe. Qué generosidad, ¿no? Pero esa generosidad, ¿sabés qué esconde? La ubicación y la idea de que esas personas son frágiles, son débiles. Ojalá podamos empezar a pensar que otras masculinidades no atentan contra las maneras de ser varón, como dije hace un rato, sino cómo ejercemos nuestra masculinidad, qué tipo de masculinidad ejercemos y cuánto dolor podemos llegar a causar a los demás y a nosotros mismos. Pero por sobre todas las cosas, te invito a que reflexiones que del mismo modo que nos constituimos siempre en contacto dialéctico con alguien y con un otro, también te puedas sumar a grupos
Porque a veces uno no se da cuenta cuando está ejerciendo una acción violenta. ¿Sabes por qué? Porque el poder, porque las conductas que uno aprende y se naturalizan son sumamente efectivas cuando vos no te das cuenta que las estás llevando adelante. Por eso los micromachismos son esas conductas no pequeñas, sino tan cotidianas y tan naturalizadas que nadie se las cuestiona. Si empezamos por ahí, si empezamos a pensar en cómo deconstituir este tipo de micromachismos, quizás seamos mejores padres, quizás seamos mejores compañeros, quizás nos preocupe menos la mirada de otros y podamos empezar a tener claramente solo una mirada de equidad basada en los derechos humanos y no en el sexo o en los géneros. Ojalá que esto alguna vez pueda llegar, sobre todo porque cuando escucho hablar de otras masculinidades, cuando escucho hablar de nuevas masculinidades, a veces me da miedo, porque una nueva masculinidad a veces también puede ser una masculinidad que se torne más agresiva y más violenta que anteriores, porque te vuelvo a repetir, cuando alguien tiene el privilegio y cuando alguien tiene el poder, lo más probable es que le cueste mucho cederlo. Y no solo eso, sino que lo quiera seguir aumentando. Y es ahí donde solo la conciencia y la posibilidad de la mirada de un otro te puede marcar eso que quizás estás haciendo mal, porque te lo enseñaron así, porque te lo aprendiste así, te lo continúan enseñando así. Y no podemos seguir pidiéndole a las mujeres que nos maternen. No podemos seguir pidiendo a las mujeres que nos enseñen. Tenemos que tomar la bandera. Y me parece que tomar la bandera tiene que ver en algún punto con lo que desde Olympe de Gouges hasta la actualidad e incluso antes hicieron, que fue salir a luchar por una equidad, por una paridad, por una justicia social y por ser un poquito más felices, ¿no?